Hola, compañeras y compañeros que visualizan el canal Latinidades. Nos encontramos aquí en el espacio Disidencias, Disidencias Derechos Humanos. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y en esta oportunidad hablaremos sobre El Salvador. En este caso, de El Salvador, no voy a hablar sobre alguien en específico que se encuentra preso. Voy a hablar de la situación carcelaria, del estado carcelario que está instituyendo, que ha instaurado Nayib Bukele y que quiere llevar adelante como supuesta solución a los grandes problemas de inseguridad pública que ha tenido El Salvador desde hace años. Desde que en Estados Unidos, desde que el gobierno estadounidense en los años 90 a principios de los 2000 comenzaron a expulsar salvadoreños. Muchos de ellos habían llegado a Estados Unidos producto de la guerra promovida, de la guerra sostenida por Estados Unidos contra eh, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. El Frente Farabundo Martí, recordemos, luchaba contra el sistema oligárquico y semifeudal que se vivía en El Salvador, que se ha vivido en El Salvador durante años, y contra los gobiernos represores que sucesivamente fueron aplastando los derechos humanos del pueblo salvadoreño, ¿verdad? En ese contexto, muchos salvadoreños tuvieron que exiliarse y muchos de ellos se exiliaron en El Salvador. Una parte de esa población formó varas, formó estas organizaciones delincuenciales, pandillas, denominadas maras. Muchos de esos maras, cuando la desmovilización, cuando el final de la guerra en El Salvador, que fue pactada aquí en México con los acuerdos de Chapultepec en 1992, muchos de esos maras, que algunos de ellos se encontraban presos, otros no, fueron expulsados por Estados Unidos, enviados de regreso a El Salvador. Esa fue una parte, esos fueron, digamos, los fundadores o lo inicio del surgimiento de las maras en El Salvador. Después, obviamente, se agregaron jóvenes salvadoreños eh, por diversas circunstancias, pero que podemos resumir en el asunto de la falta de oportunidades sociales, de oportunidad de crecimiento de ningún tipo. La marginación, la pobreza extrema, la miseria, hay que decirlo, como debe de ser, la miseria, empujó a una parte de jóvenes a integrar las maras. Las maras se integraron como verdaderas organizaciones de crimen organizado, del crimen. ¿Sí? Son grupos de crimen organizado que han cometido asesinatos, secuestros, chantajes, extorsiones, etc. A lo largo de muchos años. A lo largo de muchos años mantuvieron bajo un terror, bajo el terror verdaderamente a la sociedad salvadoreña, obviamente estoy pensando en las clases pobres salvadoreñas, que se vieron terriblemente afectadas. Intentó combatírseles en diversas ocasiones. Hubo cuestiones muy oscuras de ciertas alianzas entre grupos
sobre todo grupos políticos de la derecha salvadoreña, que se sirvieron de las maras para desestabilizar a sus enemigos políticos. De eso hay registros. Hay que hurgar un poco en este caso se puede buscar en internet. Hay que hurgar un poco en las investigaciones de derechos humanos y en otros campos, pero se puede encontrar también, hay estudios académicos al respecto. Bueno, a la llegada de Nayib Bukele habla de la desestabilización que existe, que afecta terriblemente a El Salvador. Nayib Bukele, un hombre que supuestamente había estado del lado de la izquierda salvadoreña, perteneció en algún momento al FMLN ya como partido político, después da un giro total, un giro claro de 180 grados hacia un derechismo descarado, vendiéndose como otro outsider, un outsider más, que alguien que no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda y que trae una crítica contra ambos grupos ideológicos, pero que en realidad cuando pone en práctica sus propias políticas, cuando gana la presidencia y pone en práctica sus propias políticas, esas políticas se nota que se favorecen completamente a la derecha. De otra forma, con otro discurso, pero están dirigidas a mantener los privilegios de la oligarquía salvadoreña, que si se dan cuenta prácticamente no ha dicho nada en contra de Nayib Bukele, y obviamente a una nueva camarilla que lo aupa en el poder, porque Nayib Bukele por sí mismo no se sostendría en el poder. No es la figura del hombre fuerte, porque así se le ha vendido como la figura del hombre fuerte. No es la figura del hombre fuerte como la de los viejos dictadores que tuvo Centroamérica, pero sí está muy bien arropado por la oligarquía, vamos a llamar clásica salvadoreña, y con una suerte de neo-oligarquía, una nueva oligarquía, que justamente a la que él mismo pertenece. Nayib Bukele lo que hace es, primero, y después, cuando estalla la crisis de la pandemia de 2020, se nota, se hace más evidente, y después cuando lanza una campaña muy agresiva desde marzo de 2022 para encarcelar a miles de maras. Se calcula alrededor de 78,000 miembros de esas organizaciones criminales. Principalmente había 3 grandes pandillas maras que se habían repartido literalmente el territorio salvadoreño, las principales ciudades del Salvador, obviamente San Salvador, la capital, y desde 2022 va encarcelándolos, mandan a construir una gigantesca cárcel, impone un estado de excepción, se impone la absoluta falta de debido proceso, se encarcela junto con los maras, se encarcela a muchísima gente inocente, y aquí es donde comienza el gravísimo problema. Obviamente, si yo fuera un salvadoreño de la calle, afectado por los maras, estaría muy contento con lo que hizo Nayib Bukele. El problema es que Nayib Bukele
ha convertido a las maras en la causa de los problemas de El Salvador, en la causa de los problemas sociales de El Salvador, en la causa de la inequidad social en El Salvador, de la injusticia, de la inmensa división que hay entre los pocos ricos y los muchísimos pobres. Problemas que no se han resuelto. No ha resuelto ninguno de esos problemas Nayib Bukele. Lo que ha hecho ha sido encarcelar a miles de maras, y junto con esos miles de maras han ido a la cárcel también de manera nada transparente. Por más que se ha querido investigar, siempre hay hay cortinas de humo, opacidad, resistencias burocráticas que no permiten ver quiénes más están presos, pero se sabe de activistas por el medio ambiente, se sabe de luchadores por derechos humanos, activistas por los derechos humanos, de fundadores de organizaciones barriales, de defensa barrial, etcétera, que están en la cárcel. Actualmente el FMLN está sufriendo una persecución sorda, no declarada, pero sí muy activa por parte del gobierno salvadoreño, es decir, una persecución no declarada por parte de Nayib Bukele. Hay una criminalización de la izquierda salvadoreña, de los grupos disidentes que han puesto sobre la mesa esta situación. Los maras no son causa de los gravísimos problemas sociales del Salvador, son consecuencia. No son, obviamente no los estoy exonerando, son criminales. A eso se dedicaron, al crimen, a lacerar a su sociedad, a lacerar a sus compatriotas. Pero de eso a convertirlos en la causa de los problemas salvadoreños hay una enorme distancia. Es decir, y ahora, recientemente con la visita en febrero, a principios de febrero de este 2025, la visita de Marco Rubio, un personaje impresentable, absolutamente impresentable, que es actualmente el secretario de Estado de Donald Trump, ¿sí? Es decir, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde se firman acuerdos para recibir a migrantes, pero en esa situación que los envía a Estados Unidos, en la situación de ser delincuentes, con lo cual Estados Unidos viola absolutamente el derecho internacional, en el cual está establecido que un migrante podrá ser una persona sin papeles, ilegal dentro de un país, pero no un delincuente. Y, por otra parte, donde hay un punto de acuerdo en el cual El Salvador podría recibir presos, es decir, delincuentes ya sentenciados, que podría enviar a Estados Unidos a El Salvador. Eso representa un enorme problema, no solo para la sociedad salvadoreña, representa un enorme problema para toda la sociedad latinoamericana. Estados Unidos antes tenía cárceles clandestinas, como las que tenía en Europa, las que tuvo durante mucho tiempo en Europa, que es donde enviaron a muchos supuestos terroristas cuando comenzó la guerra contra el terrorismo, dirigida por el entonces presidente George Bush Jr. a principios del siglo, después de la tragedia del 11 de septiembre. Sí. Pero ahora, con esto, se está legalizando el secuestro, se está legalizando ese tipo de prisión y se está haciendo un acuerdo con ese tipo de prisión. Eso es muy peligroso como antecedente, muy peligroso para
El Salvador, por supuesto, como sociedad, a la sociedad salvadoreña, está en grave peligro de esa manera y muy peligroso para el continente. Habrá quien diga que estoy exagerando, pero en cualquier momento Estados Unidos puede secuestrar a alguien y enviarlo a El Salvador y meterlo en un limbo legal, un limbo que ya no solo es el asunto de que se encuentre en una cárcel clandestina, ahora va a ser un limbo legal, absolutamente. Mucha gente está sufriendo todavía cárcel en ese horror que es Guantánamo. Ahora podría darse que sufriera otra gente, otras personas sufrieran ese mismo terror ahora en nuestro hermano país de El Salvador. No se puede permitir esto y se debe denunciar. Muchas gracias.